Si durante el pasado verano nos hubieran dicho que a día de hoy estaríamos jugando al regreso de uno de los videojuegos más importantes de todos los tiempos, seguramente o bien no nos lo creeríamos o bien tendríamos muchas preguntas que hacernos. Pero eso a día de hoy podemos decir que es una realidad y no un rumor. Halo está de vuelta con el videojuego que vino de la mano de la Xbox original y en este caso aterrizando incluso en nuevas plataformas de videoconsolas. El título hoy se puede disfrutar de manera anticipada en las plataformas Xbox actuales, en PlayStation y también en el mundo del PC, con una revisión completa a nivel gráfico visual, también ciertos toques a nivel de juego que precisamente puede ser uno de los principales focos de debate que os quiero traer precisamente en este vídeo. Porque los amigos de Xbox España me han dado acceso anticipado a este videojuego para empezar a jugarlo desde hace más de una semana. Y bueno, pues más de 15 horas a mis espaldas, 16, 17 diría incluso, me traen pues una experiencia bastante interesante acerca de lo que nos puede ofrecer este título. Y obviamente teniendo en cuenta que es uno de los videojuegos más importantes de todos los tiempos, tenemos que poner la lupa en prácticamente todos y cada uno de los apartados, porque no se está tocando cualquier cosa. Y además que el título aterriza incluso en nuevas comunidades de jugadores, como he comentado antes. Por lo tanto, es un trato aún mayor el que le tienes que dar para que este videojuego cumpla en prácticamente todos sus aspectos. Así que vayan poniéndose cómodos. Obviamente daré una serie de datos interesantes e importantes acerca del título, sin revelar ninguna clase de acontecimiento de historia, pero dando por sentado que mucha gente ya debería de saber a lo que va. Así que pónganse cómodos y vamos al lío. Si os parece bien, voy a hacer una alternancia de imágenes en pantalla donde os encontraréis algunas de las presentaciones oficiales y otras que son capturadas por mí. Cuando sean capturas mías pondré un logotipo por ahí abajo para que no lo perdáis de vista y obviamente pues así sabréis cuál es nuevo material y contenido. Pero vamos, está puesto de manera específica sobre todo para explicar algunas situaciones concretas. Generalmente sabéis que suelo poner imágenes oficiales para no revelar nada a nivel de historia que pueda estropearos algún momento importante. La cuestión es que esa es la primera pregunta que se hará mucha gente. ¿Hace falta haber estado puesto en esta franquicia para jugar este videojuego? Sobre todo para los que juegan en una nueva videoconsola. Pues no, obviamente estamos hablando del videojuego clásico original y te puedes plantar en este sin ninguna clase de problema, como en su momento lo pudieron hacer los jugadores de Xbox. Y para aquellos que ya lo conocen, pues os digo que el videojuego se ha respetado por completo, es decir, a nivel de historia, trama, desarrollo, te vas a encontrar exactamente el mismo título, con esos diálogos ya conocidos y con esas situaciones que tanto te gustaron o disgustaron en su momento. Todo está exactamente igual, solo que aquí el arco de historia se ha ampliado un poco. Las escenas cinemáticas son básicamente las mismas que en el original, solo que algunas han sido ampliadas para dar un poco más de espectáculo y en otras incluso tenemos algún diálogo brevemente extendido. Pero recuerden ustedes que en este videojuego también puedes jugar a una parte de la campaña completamente nueva, en este caso una precuela que va justo antes de estos acontecimientos. Y lo interesante es que este nuevo apartado no te viene integrado en la campaña. Me refiero que cuando tú vas a comenzar el videojuego, cuando le das a nueva partida, tú eliges si empezar la campaña original o ese nuevo contenido extra, que vamos, a lo mejor te dura 1 hora y media o 2 horas aproximadamente. Es un añadido interesante que sobre todo pues se sitúa, si no me falla la mente ahora mismo, un año antes de estos acontecimientos y bueno, pues haces una serie de incursiones para rescatar una serie de rehenes y a partir de ahí pues luego ya tienes un desenlace final bastante espectacular, con naves incluidas. Os digo que os va a parecer una maravilla, sobre todo para los que habéis sido fans, y así pues ver un pequeño vistazo también a algún arco extra de ciertos personajes secundarios. Pero bueno, como quien dice, es un añadido bastante interesante que ya pues en su momento se había previsto para el videojuego clásico, lo que pasa que nunca se llegó a integrar. Si luego ya para los que sois nuevos queréis complementar historia, pues os tendréis que jugar al resto de los videojuegos de momento en Xbox, o en este caso incluso también os recomendaría mucho jugar a Halo Reach. Si no os habéis jugado ese videojuego, pues es un auténtico imprescindible.
Pero vamos, que este videojuego es una muy buena puerta de entrada para los nuevos jugadores de la franquicia y también es una vuelta estupenda para los que siempre han estado ahí. El videojuego conserva todas las esencias principales, aunque obviamente hay alguna serie de cambios que estarán a discusión, sobre todo en el aspecto jugable, que es lo que vamos a comentar ahora mismo. Pues claramente cualquiera puede ver que el videojuego gráficamente ha mejorado o ha cambiado, según como lo quiera ver cada uno. Ahora comentaremos también ese aspecto, pero claro, yo quiero traeros en primer lugar la sensación a los mandos. ¿Qué tal es manejar Halo a día de hoy? Ya que mucha gente se preguntará si el videojuego se puede sentir viejo, tanto los que son nuevos jugadores como los que son jugadores clásicos, de si van a sentir que están manejando a Robocop o en este caso están manejando un personaje un tanto más funcional y un tanto más activo. Ni tanto ni tampoco, os lo digo desde ya. El videojuego se ha agilizado en múltiples aspectos, notas más fluidez a la hora de mover al personaje y también en este caso te permite la posibilidad de correr, pero no se han vuelto más locos allá de eso, salvo que consiga ciertos modificadores que te permiten dar saltos infinitos de altura, pero hombre, no es la idea precisamente. La cuestión es que el videojuego en eso se ha respetado muchísimo, sigue siendo un videojuego muy táctico a la hora de la acción y en este caso tendrás que tener cuidado y no ser una esponja de balas. Esto es un punto a tener en cuenta sobre todo en la experiencia de juego y dificultad. Obviamente si juegas de dificultad normal para arriba, pues no pretendas ir a tumba abierta delante de todos los enemigos, llevarte un montón de disparos sin que pase absolutamente nada, te van a matar enseguida, salvo que lo juegues en dificultad fácil, lo que pasa que así el videojuego pasa a ser completamente aburrido. En esto lo que sucede precisamente es que como el videojuego ha ganado calidad de vida, al fin y al cabo te va a resultar menos complicado, manteniendo la experiencia original del videojuego, pues al poder correr con un personaje que originalmente apenas andaba a unos pocos pasos, la cosa cambia bastante, sobre todo de cara a esos grandes encuentros de enemigos que en su momento podían parecer muy complicados, ya que pues no tenías apenas vías de escape, siempre ibas un poco despacio y claramente pues ahí estabas en desventaja. Ahora, por el hecho de poder correr y también hay que decir con una serie de puntos de guardado más constantes, el videojuego pasa a ser algo más tranquilo. Mirad, como ejemplo de todo esto os voy a poner el famoso nivel de la biblioteca. Originalmente, para quien no esté puesto tanto en este videojuego, es el nivel más complicado del título. Un nivel donde en el clásico pues estabas haciendo un ascenso hasta llegar a una sala muy concreta. En este videojuego pues el nivel en vez de un ascenso es un descenso, pero básicamente la idea es la misma. Atravesar largos y oscuros pasillos donde cada vez la cosa se va poniendo peor y empieza a ser un agobio constante de enemigos cada vez más poderosos. Ese nivel como tal prácticamente se ha respetado cambiando un poco el concepto que acabo de decir y obviamente a nivel artístico también ha mejorado. Yo en lo personal la verdad que me he sentido un tanto menos agobiado simplemente por lo bonito que se ve el entorno dentro de lo oscuro y tétrico que está siendo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero bueno, a lo que iba con este tema. Lo que sucede es que en este nivel originalmente la gente lo pasaba muy mal porque no tenías apenas vías de escape, sobre todo cuando te aparecían ciertos enemigos de élite que eran un tanto más complicados. Aquí, por el simple hecho de poder correr este nivel, aunque sigue siendo agobiante, no se me ha hecho tan complicado, no he muerto tantas veces, no he pasado tantas penurias y dificultades, ya que esto es un punto algo negativo que podemos dejar encima de la mesa según se mire. La inteligencia artificial de los enemigos prácticamente no ha cambiado. Siguen teniendo las mismas rutas, siguen teniendo los mismos procesos, siguen teniendo los mismos comportamientos y eso los hace relativamente previsibles o incluso encorsetados en diferentes áreas donde pues algunos no se van a mover del sitio, te puedes ir hacia atrás y simplemente pues no te van a seguir. Esto pues obviamente también te puede facilitar las cosas ahora con esta nueva calidad de vida que os estoy comentando. Eso pues cada uno podrá decir si le parece mejor o peor, pero en este caso yo sí que hubiera tocado un poco la inteligencia artificial para así hacer un poco de equilibrio y que esa calidad de vida no hiciese tan fácil el videojuego como se me ha hecho al menos en esta ocasión. Aunque en esa calidad de vida con acierto se ha agregado algo muy interesante para una franquicia que prácticamente nunca ha tenido nada de esto en la campaña principal, un modo en tercera persona. Esto pues te da mucha más amplitud de visión y seguramente muchos jugadores se sientan más cómodos viéndolo desde ese prisma, básicamente porque hay muchos usuarios que en primera persona se marean bastante y estos videojuegos se les pueden hacer un poco incómodos, así que muy buen trabajo en este caso.
caso, aunque os aviso que este modo en tercera persona no es el que yo he escogido para jugar. El videojuego claramente se nota que está hecho para jugarlo en primera y quizá pues en tercera hay movimientos del personaje que no se sienten del todo fluidos, pero bueno, es una opción. Que por cierto, si queréis entrar a este modo en tercera persona tenéis que conseguir una calavera oculta al principio del videojuego. Os la dejo por aquí en pantalla. Básicamente cuando hablas con el capitán al principio del título, te vas un poco más adelante en esa misma zona, te dejas caer un hueco y ahí te encontrarás una calavera que una vez la actives en el menú principal ya te permite jugarlo así. Ahora eso sí, quiero volver un poco atrás precisamente por un comentario que he dejado caer de pasada, y es el hecho de que mucha gente se preguntará si el videojuego es literalmente el mismo que el clásico a nivel de estructura de escenarios y todo ese tipo de cosas. Me refiero si todo pues está situado básicamente de la misma manera que en el videojuego original tal y como se lanzó. Y ya voy afirmando que, a excepción de lo que he comentado del nivel de la biblioteca, que ha cambiado un poco la estructura del ascenso y el descenso, el resto es exactamente igual. No es que todos los coleccionables te los vayas a encontrar en el mismo sitio, de hecho han variado varios de ellos, pero la cuestión es que sí que hay muchas cosas que verás que te son plenamente familiares. La situación de diferentes localizaciones, elementos de entorno son básicamente lo mismo. Se nota que debajo sigue moviéndose el mismo videojuego, incluso aplica para ciertas físicas. Como por ejemplo cuando el coche pues se vuelca y básicamente lo puedes levantar haciendo una voltereta bastante extraña en el aire, o como por ejemplo cuando tu personaje muere y cae como si fuese pues un muñeco de trapo al suelo. A algunos esto le parecerá cutre, pero a mí me parece aura. Os lo digo así, me parece una pasada que mantengan ese detalle porque siempre me pareció bastante gracioso, aunque claro, con los gráficos actuales se ve todavía un poco más extraño, pero aún así, pues bueno, lo dicho, que se nota en todos los sentidos que el videojuego sigue manteniendo un poco la misma estructura general. Eso pues no sé si para algún escenario concreto han ampliado un par de centímetros a algunas zonas concretas, pero vamos, se siente que básicamente está jugando al mismo videojuego con mejores gráficos en ese sentido en específico. Esto pues obviamente es un respeto para la obra original. Algunos pueden pensar que es poco ambicioso, pero es que para mí está bien que lo mantengan de esa manera, mejorando la calidad de vida. Incluso en algunos momentos puedes volver a recrearlos, como por ejemplo cuando te cargas al capitán, si es que así lo decides, pero bueno, tú sabrás. ¿Qué demonios estás haciendo? Tranquilidad, no es ningún spoiler, es simplemente una gamberrada clásica que todos los jugadores de Halo han hecho desde tiempos inmemoriales y que aquí por supuesto no podían perder la ocasión de volver a ponerlo. La cuestión es que si lo haces te vienen los marines y te fusilan, aunque bueno, se supone que hay un logro trofeo que te permite destruirlos a todos, así que buena suerte con ello. Pero vamos, en resumidas cuentas que el videojuego de base es el mismo, mantiene intacta toda la esencia del título y a mí en general me parece muy bien la decisión que han tomado de hacerlo así. ¿Que podrían haber sido un poco más ambiciosos? Sí, pero la crítica iba a estar ahí precisamente. La crítica de has tocado una obra clásica inquebrantable, pues hubiera estado para decir que el videojuego está mal por ello. Así que yo creo que han tomado la decisión menos arriesgada quizá, pero también, para mi gusto, la más sabia. Y por ende incluso el videojuego pues se ha lanzado más barato de precio. Son plenamente conscientes de que al fin y al cabo te están vendiendo un videojuego de corte clásico, aunque os aviso que han añadido cosas bastante interesantes si quieres jugarlo de otra manera, como es el caso del modo remix. Es una manera de pasarte la campaña pero con ciertas modificaciones. A ver, en esta saga siempre se ha podido hacer lo de las calaveras, que son esa serie de coleccionables donde pues tú vas activando y desactivando y te pueden proporcionar o ventajas o desventajas, como que por ejemplo te salgan enemigos de una parte muy avanzada del juego desde el principio. Pues el modo remix consiste básicamente en eso. Es una modalidad donde tú comienzas la campaña en la dificultad que te dé la gana, pero sin embargo ya tienes unas calaveras activas obligatoriamente, una serie de calaveras que ellos te han puesto y a partir de ahí pues tú sabrás si sigues adelante o no. Claramente pues aquí habrá más dificultades, pero también, al igual que te encuentras enemigos más avanzados, te puedes encontrar armas más avanzadas. A veces en este modo te vas a encontrar restricciones como menos balas o que los enemigos que son de diferentes facciones no se enfrentan entre ellos.
Es una modalidad bastante curiosa, también tenéis un logro y trofeo por pasároslo así. Y sobre el apartado técnico tengo unas cuantas cosas que comentar. En primer lugar, el aspecto visual es una absoluta delicia, os lo comento desde ya. Hay cierta preocupación con esto precisamente porque el videojuego clásico, o digamos los primeros títulos de esta franquicia, tenían como una paleta de colores muy característica, era como algo muy identitario. Y con este videojuego cuando se mostró pues mucha gente tenía ciertas dudas, sobre todo por algunas imágenes que se presentaban donde el videojuego se veía con una paleta de colores bastante diferente. Os comento que eso sobre todo sucede en algunos entornos exteriores específicos, especialmente en un momento en el que vas por una playa con el coche, porque ahí sí que se puede sentir como ese Unreal Engine un tanto más genérico, como esa iluminación solar un tanto más típica de tantos otros videojuegos, pero es que ahí se queda la cosa. Cuando entras en entornos interiores te encuentras pues un poco el mismo arte visual que puedes haber visto en Halo Infinite o en Halo 5 sin ir mucho más lejos, es decir, todo eso sigue tal cual. Así que pues simplemente podemos decir que gracias por haber mejorado el videojuego en este aspecto, porque visualmente se siente un portento, se siente como un videojuego prácticamente actual, aunque claramente respetando pues muchos de los elementos artísticos que ya había en su época. Y sobre esto también cabe decir un pequeño matiz: el uso del Unreal ha sido positivo en el rendimiento. Este videojuego a la hora de jugar me ha ido especialmente bien. Para un juego de disparos en primera persona esto es absolutamente imprescindible que vaya fluido, y el título va como un tiro, al menos en videoconsola. En PC no lo he probado apenas, pero seguramente también vaya a las mil maravillas. Aunque eso sí, pequeño matiz tengo para las escenas de vídeo. Las escenas de vídeo, la verdad, que van con un rendimiento un poco mediocre, al menos en la etapa en la que yo lo he jugado con acceso anticipado de prensa. Luego, posiblemente, cuando lo jueguen ustedes, no se encontrarán posiblemente la mayoría de estos problemas. Como que cuando hay una escena cinemática se ralentiza un poco el videojuego, pero poco más que eso. Y ya que estamos con lo técnico, precisamente también un punto a favor del apartado sonoro, en donde se ha afinado tanto la banda sonora como el tema de las voces, aunque los diálogos son básicamente los mismos, como también los efectos de disparo y todo ese tipo de cosas que se sienten con mucha más densidad y profundidad, especialmente si lo jugáis con auriculares, ¿vale? La verdad que es una completa y absoluta maravilla en ese aspecto. Si lo jugáis en cooperativo todavía lo vais a notar más, porque obviamente necesitaréis comunicaros y os vendrá muy bien para apreciar y tener una experiencia más inmersiva. Pero bueno, vamos a dejar aquí ya un poco las conclusiones finales que tengo acerca de este título, el cual pues podemos llegar todos al mismo punto. Y es que es un videojuego muy conservador, es un videojuego que obviamente ha querido respetar la obra original para lo bueno y para lo malo. En el sentido de lo malo, en donde no te vas a encontrar grandes novedades, es revivir la experiencia con una mejor calidad de vida general, lo cual desde luego siempre es de agradecer, pero obviamente pues muchos querrían hacer otra cosa. Lo que pasa que aquí siempre va a entrar el eterno debate de cuando se lanza el remake de un videojuego, tocar lo que ya funciona o dejarlo como está. Yo pienso que los remakes vienen muy bien, sobre todo al completo, me refiero donde cambias por completo la perspectiva, en videojuegos del estilo Resident Evil, que la verdad le sentó estupendamente porque el juego clásico era muy incómodo de jugar a día de hoy, al igual que podía pasar con Silent Hill o Final Fantasy VII. Son videojuegos que perfectamente los puedes disfrutar, pero se notan demasiado viejos en demasiados aspectos a la vez. Con Halo, si realmente tocabas 4 cosas a nivel jugable, como por ejemplo lo de correr y todo eso, ya lo tenías. Es que el videojuego ya está muy bien de base. Sigue teniendo cosas que son muy hijas de su época, como ciertos entornos y escenarios que parece que se repiten una y otra vez. Pero bueno, ahí sí que es cierto que quizá podrían haber tocado alguna cosa más, pero en general creo que ha sido un buen trabajo. Creo que este videojuego merece la pena, seas fan o no. Incluso para entrar de nuevas puede ser una puerta de acceso estupenda y muy interesante. Para una de las historias más apasionantes de la historia de los videojuegos, valga aquí la redundancia, sobre todo cuando llegas a ese Ecuador donde todo se vuelve prácticamente como una especie de película de ciencia ficción de terror espacial. Es una absoluta maravilla, una obra maestra a nivel narrativo también para quienes estén interesados en este tipo de cosas. Pero bueno, echadle un vistazo. En la caja de comentarios podéis dejarme vuestras dudas y opiniones al respecto y por supuesto disfruten ustedes mucho de los videojuegos y de este regreso. Un saludo.